Bienvenidos a la primera iglesia bautista de Woodbridge. Te invitamos a escuchar el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Una verdad que transformará nuestras vidas y nos ayudará a ser mejores discípulos de Jesús. Te invitamos a que la escuches con atención. Hechos capítulo 6 versículos del 1 al versículo 7. Si ya lo tiene, entonces diga amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice de esta manera: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo que de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ¿qué dijeron? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros, ¿a quién? 7 varones, ¿cómo? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de, ¿a quienes qué? Encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Verso 5. Agradó a la propuesta ¿a quiénes? A toda la multitud. Y eligieron a ¿quién más? Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿A quién más? A Felipe. ¿A quién más? Prócoro. ¿A quién más? ¿A quién más? ¿A quién más? Y por último, prosélito de Antioquía. Verso 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y vamos a leer todos el versículo 7, 2, 3. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tomen asiento, mis amados hermanos. Cuando yo como pastor pienso en el diaconado, lo primero que me viene a la mente es siervo de Dios y colaboradores del reino. Mi pastorado ha sido bendecido por los diáconos, por diáconos que supieron cumplir las demandas y el privilegio de este llamado, que por cierto es un llamado para toda la vida. Algunos todavía están aquí entre nosotros y también no solamente han sido de bendición para mi vida, sino también para toda la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Hoy empezamos una nueva serie que la he llamado El Diaconado Bíblico, el Diaconado Bíblico. Y vamos a ver algunos pasajes relacionados al ministerio diaconal. Vamos a abrir las Escrituras y vamos a meditar en ese pasaje. Por cierto, usted tiene en sus boletines una sección para que usted apunte todo lo que usted va a ver en la pantalla y eso le ayude a poder luego repasar lo que vamos a estar viendo. En principio, este mensaje tiene como título el siguiente, porque a diferencia de los otros domingos, ahora le va a tocar llenar esos espacios desde el principio. Luego el próximo domingo tendremos las notas normales. Título del mensaje: se buscan siervos. Se buscan siervos. La serie El Diaconado Bíblico, y el pasaje que vamos a estar estudiando este domingo es ¿cuál? Lo acabamos de leer. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. Pero antes quisiera leer como introducción, como parte de mi introducción, Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 13, que va también a aparecer en la pantalla. Primera de Timoteo 3:13. Dice así: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Presta atención, dice los que ejerzan bien el diaconado. Estas palabras indudablemente reconocen y enaltecen este oficio, estos oficiales escriturales, y los presenta como instrumentos de Dios para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Ahora bien, noten lo que dice también el pasaje. Dice, porque los que ejerzan ¿qué? Bien el diaconado. O sea, hay una demanda de ejercer el diaconado de una manera correcta, conforme a lo que enseña la palabra del Señor. Así lo dice, conforme a lo que enseña la Biblia. El pasaje dice, porque los que ejerzan bien el diaconado, ¿qué ganan?
ganan para sí un grado honroso. La Biblia dice: al que merece honra, denle honra. Pero no solamente un grado honroso, sino que además mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea, estas personas, estos varones de Dios, reciben mucha confianza de los hermanos. Se le tiene mucha confianza de la iglesia. Indudablemente que estas palabras enaltecen, reconocen el servicio, el ministerio diaconal. Las iglesias que los eligen son bendecidas por estos hombres de diferentes formas y en diferentes maneras. No es de extrañar que fueran los diáconos, de acuerdo a lo que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, los que ayudaron a evitar que el crecimiento de la iglesia que estaba experimentando en Jerusalén se viera quebrantado por una creciente división. No es de extrañarnos que gracias a su trabajo, a su esfuerzo, a su sacrificio y a su ministerio, lograron que la iglesia no se dividiera, no se perjudicara el crecimiento de la iglesia. ¿Por qué? Debido a la falta de la atención de las viudas griegas. Eso lo vamos a ver más adelante. La elección de aquellos primeros 7 no solo corrigieron el problema que se estaba presentando, sino que además, conforme la Escritura dice, que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Miren la importancia y el valor de estos hermanos y su participación. De hecho, no fue extraño, indudablemente, ver cómo dentro de esos elegidos, uno de ellos se convirtió en el primer mártir de la iglesia. Estamos hablando de Esteban. Y el otro, Felipe, el gran evangelista del Nuevo Testamento. Cuando el ministerio de diáconos está bien definido, bíblicamente hablando, cuando cada uno sabe lo que es su trabajo, el alcance de su trabajo y sus límites, entonces la iglesia se volverá a ser una iglesia de los Hechos de los Apóstoles, en donde disfrutaron y gozaron de esos años de unidad y de crecimiento espiritual. Desde aquel momento los diáconos son llamados para servir a la iglesia en sus necesidades y problemas. Indudablemente ellos son parte de la solución del problema, no son elegidos para ser el problema. El doctor o el pastor Julio Ruiz, en uno de sus comentarios sobre el diaconado, dice lo siguiente. A mí me llamó poderosamente la atención, quería compartir con ustedes estas palabras. Dice: nada le hace más bien a la iglesia que un grupo de hombres que sean como su verdadera sal, de modo que le den sabor, pero que a su vez le preserven de cualquier corrupción que pudiera darse. Las cualidades descritas para el diácono pueden ayudar a este propósito. En mi opinión, dice el pastor Ruiz, y por la experiencia digo que cuando los diáconos de una iglesia saben cuál es su trabajo, así como el pastor sabe cuál es el suyo, se puede establecer el binomio esperado. Si esto hacemos, las recompensas nos esperan al final. Me gustó mucho eso, porque él hace un ejemplo del ministerio diaconal como la verdadera sal, que le trae sabor, ¿verdad? Que le trae esa inspiración, ese ánimo, porque los diáconos son los primeros motivadores, los primeros que dicen, allí vamos, son los que animan, le traen el sabor, la alegría, el empuje a la iglesia. Pero además, como la sal, preservan de cualquier corrupción. O sea, su labor es muy importante. ¿Cuáles fueron los orígenes de este ministerio? ¿Cómo empezó? ¿Dónde empezó? Bueno, ustedes han abierto el libro de los Hechos y en el capítulo 6 vemos el origen de este ministerio. Todo comenzó ¿con qué? Con el crecimiento de la iglesia. Mire el versículo 1 conmigo, porque vamos a ir de versículo en versículo estudiándolo. Dice: en aquellos días, como creciera, ¿qué? El número de los discípulos. O sea, se estaba experimentando un crecimiento. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, es bueno que la iglesia crezca, eso es bueno y eso se espera. Todo lo que tenga vida crece de manera natural. Dice que estaba experimentándose un crecimiento de la iglesia. De hecho, desde el versículo 1 al versículo 5 de Hechos nos muestra una iglesia modelo, una iglesia organizada, una iglesia que se contaba a sí misma, lo ideal para toda iglesia. Pero a partir del capítulo 6, del capítulo 6, eso no sucede. ¿Por qué? Porque la iglesia experimentó ¿qué? Un crecimiento. Y usted sabe que cuando las personas crecen, los grupos crecen también los retos y crecen también los desafíos. Cuando tú tienes un hijo de 5 o 6 años,
pues tratas de ponerle la ropita que tenía desde los 3, 4, ¿verdad? Pero cuando se dan ese estirón, y a veces estos chicos se dan un crecimiento tremendo, ni ponerle el pantaloncito de 5 años o de 6 años, porque le va a quedar bien chiquito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está creciendo, y si está creciendo, tiene que darle recursos acordes con su crecimiento. La iglesia es lo mismo, la iglesia empieza a crecer, la iglesia de los hechos empieza a crecer, comienza entonces a verse, cuando hay crecimiento, hay retos, hay problemas, hay conflictos y hay que atenderlos, hay que corregirlos. ¿Por qué? En el libro de los hechos nos dice que la unidad de la iglesia estaba en peligro. Y no solamente la unidad de la iglesia, sino el crecimiento y la expansión de la iglesia. Había que hacer algo al respecto. A partir del capítulo 6 se dejó entonces de contar el número de los discípulos y ya se hablaba de los discípulos de manera general. Y como era el crecimiento tal, los apóstoles deciden convocar a la asamblea, o sea, los hermanos de la iglesia, para que elijan colaboradores. En este caso, 7 hombres que puedan ayudar a los apóstoles a corregir esos problemas que se estaban dando y asegurar el crecimiento de la iglesia. Se requería de un mayor equipo de trabajo y es ahí donde entran a tallar los diáconos. Y en principio hacen 3 cosas fundamentales. Número 1, el versículo 1 lo dice. Vuelva a leer conmigo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿hubo qué? Murmuración. ¿Hubo qué? ¿Qué es la murmuración? Que hablan, ¿verdad? Chisme, murmullo, ¿verdad? Una comunicación bíblica incorrecta. Se dio esto en la iglesia. Dice, de los griegos, ¿contra quiénes? ¿Contra quiénes? Contra los hebreos. ¿Por qué? Las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había una desatención. Y esa desatención crea murmuración, crea malestar, crea división, crea conflicto. Eso es lo que se estaba dando. Entonces se eligen los diáconos. ¿Para qué? Número 1, restaurar la unidad. Restaurar la unidad. ¿Por qué? Porque había una desatención y tenían que ser atendidas estas mujeres. Habían diferentes culturas, sociedades, estaban, diríamos, unidos entre griegos y judíos y ellos compartían, estaban juntos, algunos de Palestina, otros eran llamados griegos, helenistas, los hebreos de la diáspora, todos estaban allí compartiendo. Entonces surgió esta división y empieza la murmuración por falta de atención. Los 7 entonces resolvieron un problema de división en potencia que amenazaba la obra de la iglesia. ¿Cómo lo hicieron? Indudablemente involucrándose y poniéndose a disposición del servicio de estas mujeres y de toda la iglesia. Así que los diáconos surgen para acabar con la murmuración. Indudablemente no para que ellos sean parte de ella, sino para que ellos la paren y la eliminen de la congregación. Número 1, entonces, fueron creados para restaurar este ministerio diaconal, restaurar la unidad. Número 2, proteger la unidad, protegerla, porque indudablemente no iba a ser la primera ni la última que iba a ser atentada esa unidad. Este trabajo consistía ¿en qué? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, ellos empezaron a distribuir justamente las ayudas entre aquellos que lo necesitaban. Visitar a los pobres, los enfermos, las viudas, los huérfanos, a los que sufrían por la persecución e incluso estaban perdiendo los trabajos, incluso estaban estaban atentando contra su integridad física. Consuelo para estas personas, consuelo para estas familias. Fueron trabajos también que los apóstoles le asignaron a ellos. Los diáconos son elegidos por la iglesia, aunque recomendados por los apóstoles, así lo enseña la Escritura. Y déjeme decirle que aquello tuvo que ser una gran asamblea, no muy pequeña, sino muy grande asamblea, y todos fueron convocados y todos fueron reunidos para tomar unas decisiones tan importantes para la vida de la iglesia. Hemos dicho, número 1, restaurar la unidad, que estaba siendo amenazada, que estaba siendo resquebrajada. Número 2, proteger la unidad, cuidar la iglesia y guardarla. Pero número 3, según el versículo 2, que lo vamos a leer, asegurar las prioridades de un ministerio. Asegurar las prioridades de un ministerio. Mire lo que dice el versículo 2. Dice el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron,
no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Otra vez, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí vemos la preocupación de los apóstoles por la preparación y exposición de la palabra de Dios, que no pueden ser sustituidas, que no pueden ser relegadas o dejadas a un lado. Déjame decirle algo, quien ha sido llamado a proclamar la palabra de Dios tiene que invertir en ese trabajo, tiene que invertir horas, esfuerzo, sacrificio. ¿Por qué? Porque se le pedirá cuenta algún día por lo que hizo o dejó de hacer en su rol prioritario de enseñar la palabra del Señor, como lo dice la palabra misma. Los apóstoles dijeron que ellos consideraban que no era justo para ellos dejar la palabra de Dios para servir a las mesas. John MacArthur, uno de los pastores, escritores muy conocidos y muy leído en sus escritos, pone este comentario en su libro El Plan Maestro de Dios para la Iglesia sobre este versículo. Dice así, parafraseando esta frase: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. En otras palabras, nosotros debemos concentrarnos en el estudio y la comunicación de la palabra de Dios. Tal como van las cosas ahora, tenemos que dedicarnos a servir comidas o alimentos a las personas y a correr de aquí para allá. En consecuencia, descuidamos la palabra de Dios, la palabra del Señor. Ellos entendieron perfectamente cuáles eran sus responsabilidades y ellos dijeron que no era justo que ellos abandonaran esa prioridad de ministerio. Ahora, eso no significa, hermanos, y nunca se quiso decir que el servir a las mesas estaba en menos rango de importancia, que era algo menor. No, al contrario, lo que los apóstoles estaban enfocándose es en ¿qué? En la palabra de Dios, en el sitial de honor de la palabra de Dios. Por eso la tarea principal de un pastor tiene que ver con la palabra de Dios para enseñarla, para estudiarla, para exponerla y ayudar a su congregación a crecer en la palabra de Dios. Nada ni nadie debería moverlo de ese objetivo y mantenerse en aquello que el Señor lo llamó. La misma palabra de Dios dice, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Si quiere apúntelo, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, si usted se fija en el versículo 4, aquí se añade algo más a la responsabilidad, a la prioridad de la responsabilidad del ministerio apostolar. Dice el versículo 4 en Hechos 6. Y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Se agrega un elemento más al ministerio de la palabra. ¿Cuál? La oración. Un estudio minucioso y bien concentrado, bien analizado. Podemos llegar a la conclusión que los apóstoles, no solamente como prioridad de su ministerio era la preparación y exposición de la palabra de Dios, sino también era la oración, el ministerio de la oración. Ellos tenían el encargo, la consigna de parte del Señor que promueva no solamente la oración individual, sino la oración colectiva, la oración de toda la congregación. Y eso ellos no era justo para ellos dejarlo, relegarlo, porque sabían el impacto que eso iba a ocasionar. Así que el ministerio diaconal se levanta para aliviar la carga a los pastores, para que puedan continuar con su ministerio principal, oración y la predicación, como lo enseña el versículo 4. Debe tener muy presente, hermano, que la labor del diácono es precisamente la de ¿qué? La de complementar la obra del pastor y brindarle todo su apoyo para que se cumplan lo que la Biblia dice que se daba el crecimiento saludable de la iglesia. Ahora, en el versículo 3 muestra algo muy importante. Dice, buscar, los apóstoles le dice a la congregación, busquen hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, y dice, ¿llenos de qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Qué más? Sabiduría, ¿qué más? Y a quienes encarguemos de este trabajo, Ahora, es interesante mencionar el número. Estos apóstoles dicen que busquen a ¿cuántos varones? A 7.
Acá hay una conexión muy importante. Igualmente como Jesús escogió a 12, como este número es muy representativo en la Biblia porque representa las 12 tribus de Israel. Y aquí los apóstoles, hermanos, pasaron a la historia, quedaron registrados en la Biblia y en la eternidad por su labor. Igualmente aquí se cogen a 7 varones, los primeros 7 varones. Y este número es importante, el 7 es importantísimo en la palabra del Señor, sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos habla de completo, de cabal, de íntegro, de perfecto. Estos 7 hombres iban a ser recordados por su trabajo, por su esfuerzo, porque fueron usados para ayudar en un momento crucial a la iglesia del Señor, y sus nombres quedaron estampados en la Biblia y por la eternidad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahora, ¿quiénes eran estos hombres? ¿Cómo eran estos hombres? ¿Qué criterio la iglesia tenía que tener para poder nominar, para poder decir quiénes podrían ostentar a este llamamiento santo de por vida de parte de Dios? Bueno, nosotros podemos ver la respuesta en el versículo 3 y vemos las cualidades de estos hombres. ¿Están conmigo? Verso 3, vamos a verlo de nuevo. Dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 hombres. Número 1, vamos a ver 4 cualidades por hoy. El próximo domingo vamos a seguir hablando de este tema, pero por hoy vamos a ver 4. La primera, hombres cristianos. Hombres cristianos. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo. Se busquen ¿qué? Hermanos. No dicen busquen cualquier persona, no dice salgan afuera y vayan a traerlos. No, tienen que ser hermanos, o sea, miembros que estén con ustedes, que estén compartiendo con ustedes, hermanos entre vosotros. Un diácono debe tener no solo la convicción que ha sido salvo, que es creyente, que es hijo de Dios, sino además saber compartir el evangelio a otros y ayudar a su iglesia a crecer espiritualmente. Por eso tiene que ser ¿qué? Un hermano, uno más de toda la congregación, hombres cristianos. Amén. Número 2, la segunda cualidad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que va a encontrar ahora en segundo lugar? De buen testimonio. Estos hombres tenían que tener un testimonio bueno, un testimonio bueno. ¿Cuál es la idea aquí? La idea es de una buena reputación, de una buena reputación. Por eso la Biblia lo enseña de esa manera en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 7. Si quiere apunte la referencia. El testimonio tiene que ver con la integridad, que la persona es íntegra. Se habla de hombres en quien podamos poner la confianza, quien se pueda depositar la confianza. Miren, nada es peor para una iglesia y un pastor que no pueda confiar en algún diácono. Nada es más triste y más desalentador. Tienen que ser personas de confianza. Así que ya por lo pronto tenemos 2 cualidades. La primera, hombres cristianos, tienen que ser creyentes, miembros de la asamblea, miembros de la iglesia, que participan, que están activos, que están entre los hermanos, que sean hombres que estén conscientes, que son salvos, que puedan decirlo, y no solamente que son hijos de Dios, sino que puedan saber compartir el evangelio a otras personas y ayudan a la iglesia en su crecimiento espiritual. Segundo, tienen que dar buen testimonio, tienen que estar dando buen testimonio que tiene que ver con la reputación. Tercero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Llenos del Espíritu Santo, muy importante. Tienen que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa? O sea, son personas sometidas y controladas por el Espíritu Santo. Llenas significa controlados o sometidos por el Espíritu Santo. Ahora, indudablemente que esto es lo que se le pide a la iglesia. A toda la iglesia se le pide estar llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Diga, yo necesito estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero en el diácono es infaltable. En el diácono tiene que darse y tiene que evidenciarse. ¿Cómo? A través de sus palabras, a través de sus decisiones, a través de lo que hace. No solamente dentro de la iglesia, sino también en su propia casa, en la calle. Por eso dice que tiene que estar lleno del Espíritu Santo, controlado y sometido por el Espíritu Santo de Dios. Un diácono lleno del Espíritu Santo se evidenciará, se manifestará su llenura, no solamente dentro, sino también como fuera, en su matrimonio, con su familia. Una cualidad indispensable en los diáconos, lleno del Espíritu Santo. 4, ¿qué más dice la Biblia?
¿Cómo dijo? Y de sabiduría. ¿Qué significa eso? Que tienen que ser llenos de sabiduría. Hombres sabios. La palabra griega para sabiduría es sofía, que significa y se define como aquella cualidad que nos permite ver cosas a través de la perspectiva de Dios. Son hombres que saben aplicar los principios bíblicos para cada caso que se le presenta, ya sea en una situación particular de iglesia o como familia. ¿Qué le va a permitir al diácono ser sabio? Le permite tener la capacidad de discernir, diga discernir. Discierne una situación determinada y puede emitir un juicio, puede emitirlo con claridad e incluso le permite dar un voto y aprobación de modo que sea lo más justo y adecuado. Muchas decisiones, hermanos, que se toman son producto de la sabiduría o la falta de sabiduría, Ahora, cuando hay falta de sabiduría, le tengo buenas noticias. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Usted y yo tenemos que pedir sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Santiago nos dice en capítulo 1, versículo 7, Santiago 1, 5, perdón. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. ¿Cuántos quieren ser sabios? Yo levanto mi mano. ¿Cuántos quieren ser sabios? Pídasela a Dios. No la sabiduría humana, la sabiduría divina, la que viene de lo alto. Pero el pasaje termina diciendo de la siguiente manera. Dice, a quienes, o sea, a estos hombres, les encarguemos de ¿qué? De este trabajo. Hermanos, el ministerio diaconal es un ministerio de trabajo. Es un ministerio de servicio, es un ministerio de esfuerzo y de sacrificio y de hacer la extra milla a diferencia de los demás. Esta frase precisa la función específica del trabajo de los diáconos en una iglesia. Dice la palabra, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Necesitamos hombres de Dios que sirvan a las mesas. Porque esta declaración da por sentado que no todos pueden hacer este llamado, no todos son llamados a servir de esta manera. No podemos pretenderlo, será un llamado para algunas personas. Recuérdese que de toda esa gran multitud, estamos hablando de cientos de personas en la iglesia primitiva, se escogieron ¿cuántos hombres? 7, porque estaban de acuerdo con las cualidades y requisitos que se estaba esperando de ellos. Ahora, quienes eligen este oficio deben conocer bien lo que significa el trabajo de servir a las mesas. Lo contrario es hacer una labor que desconocen y no saben. Y también la iglesia indudablemente lo necesita conocer. Vamos a seguir leyendo. Después dice el verso 4, lo hemos leído y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora, mire el verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud. Agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Qué significa eso? Que hubo un consenso mayoritario. Lo recibieron bien. No hubo dudas respecto al número ni a los hombres que se eligieron. ¿Por qué? Muy simple. Cuando hay una iglesia guiada por el Espíritu Santo y a la luz de la palabra de Dios y tienes hombres con las cualidades necesarias y llenos del Espíritu Santo, la congregación lo que va a tener, ¿qué es? El pueblo de Dios va a decir amén. Y va a tenerse una celebración, una fiesta de consenso y de celebración. ¿Por qué? Porque hay unanimidad en la elección. ¿Por qué? Porque se nota y se muestra que esas personas, esos hombres cumplen con esas cualidades que la palabra de Dios está resaltando. Y no habrá dudas de lo que se está eligiendo. Amén. Ahora, un factor adicional que hay que agregar es los nombres de estos primeros 7 diáconos. Mire conmigo otra vez. Dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a 7 hombres. Preste atención. ¿Quién menciona primero? Esteban. Vamos a hablar de Esteban, un diácono que se convirtió en el primer mártir de la fe, ofreciendo su vida y dándola y por la causa de Cristo, la causa del Evangelio. Este hombre dice que era lleno de fe y ¿de qué más? Y del Espíritu Santo. Luego, ¿a quién se eligió? A Felipe. Felipe en la Biblia cumple un rol muy importante. Está dentro de los hombres de Dios evangelistas
que evangelizaron y llevaron la palabra de Dios incluso a personas que no eran judías, pero Dios lo usó en gran manera. Tenemos entonces a Esteban, tenemos a Felipe. ¿Quién más? Prócoro. ¿Quién más? Nicanor. ¿A quién más? Timón. Ese era su nombre, Timón. A Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ellos fueron elegidos. Ahora, este es el dato muy interesante, que a la luz de la Escritura, estos hombres que tenían esas cualidades eran de origen griego. ¿Cuál fue el propósito de elegirlos a ellos? Esta desatención de las viudas se iba a corregir de manera precisa, porque eran viudas griegas, se iba a corregir de manera precisa con estos mismos hombres, ¿ok? Y estos hombres iban a ser aquellos indicados para atender a estas mujeres, para atender su propia raza y su propia lengua. Una decisión muy sabia. Cabe destacar acá la presencia, hermanos, una vez más, de estos hombres, de estos diáconos, que Dios los usó en gran manera. Empezaron siendo diáconos y Dios hizo una gran obra a través de su vida. Esteban, como lo he mencionado, fue el mártir de la fe, pero su testimonio y su muerte fue la semilla en el corazón del apóstol Pablo, Tarso, que después se convertiría, porque a sus pies echaron las ropas de Esteban. Wow, imagínate el impacto a la iglesia, a los hermanos de este diácono. Felipe fue un evangelista, tremendo hombre de Dios, que incluso llevó el evangelio a personas que no eran judías. Ahora, ¿por qué resalto esto? Muy simple, porque en ese contexto los judíos rechazaban a algunas personas, incluso les pedían hacer cosas para que ellos se volvieran a la congregación, se volvieran a la fe, les pedían más cosas, les pedían que guarden las leyes. Imagínate a Felipe rompiendo esa zona de confort. No le importó lo que dijeran de él, no importó lo que mencionaran sobre su reputación. Lo importante para Felipe era ganar almas para Cristo. Era convertir esas personas que vinieran a una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Y eso hizo Felipe. Felipe tiene ese gran mérito de llevar el evangelio a los gentiles. Estamos hablando de los samaritanos y etíopes, que para muchos judíos eran mal vistos, incluso para algunos que ya eran creyentes. Felipe no le importó. Puso primero, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Puso primero la obediencia al mandato de Jesucristo de llevar el evangelio a todas las naciones. Y Dios lo usó en gran manera, este diácono. Nunca lo olvide, Felipe. Ahora, ¿cuál fue el resultado de la elección de los diáconos? ¿Qué es lo que trajo? Porque uno puede ver esta bendición rápidamente en la iglesia. Dice la palabra del Señor en el verso 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, le trajeron a estos 7 hombres, quienes, los apóstoles, oraron por ellos. ¿Qué más hicieron? Les impusieron las manos. Acá hay una cuestión de orden y autoridad. Y en el verso 7 nos da la respuesta del resultado. ¿Cuál fue? Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, ¿qué dice? Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí vemos por lo menos 2 resultados. El primero de ellos, la palabra de Dios continuaba expandiéndose. ¡Wow! Se seguía predicando. Gracias a que los diáconos libraron a los apóstoles para que pudieran concentrar todas sus energías al estudio, preparación y proclamación de la palabra de Dios. Hermano, cuando los diáconos hacen el trabajo al que son llamados, ¿sabe lo que pasa con la palabra de Dios? Queda suelta, queda libre y queda expuesta y queda predicada y queda realmente exaltada, y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el pueblo crece en conocimiento de la Biblia. Pero en segundo lugar dice, la iglesia continuó creciendo. Mire lo que dice el versículo último, y el número de los discípulos se multiplicaban. No dice simplemente se multiplicaban. ¿Qué más dice? Grandemente. Hermano, eso es bendición. O sea, ¿no es esto un final extraordinario después que se arregló el problema de las mesas?
¿No es esto algo digno para celebrar? Hermanos, los diáconos pueden hacer la gran diferencia en el crecimiento de la iglesia. Y un impacto no solamente presente, sino un impacto eterno en la vida de la iglesia y en la vida de las familias de la iglesia. Quiero ir concluyendo, quiero hacer ya la conclusión. El próximo domingo vamos a seguir hablando de este tema. Pero bíblicamente, ¿cuál es la motivación central de la elección del diácono? La perspectiva correcta en la elección de los diáconos tiene que ver con un solo asunto: que sean servidores en el más amplio sentido de la palabra, siervos de Dios, de la iglesia. No puede definirse de otra manera. Si el diácono deja de servir, deja de ser diácono. Su posición está definida por su labor. Son diáconos porque sirven. No debe haber tal actitud que diga: yo ya llegué a ser diácono, ahora voy a dejar de servir, porque ya llegué a este lugar. Voy a dejar mi ministerio, ya no tengo que hacer nada. No, por el contrario, son siervos del Señor que están dispuestos a servir. El diaconado, de acuerdo a Hechos 6, fue creado para aliviar el trabajo doméstico de los apóstoles. Porque los apóstoles, si algo no querían dejar de hacer y no interrumpir, era el ministerio de la palabra y la exposición de la palabra de Dios. Y eso es lo que ellos continuaron haciendo, porque no concibieron que ellos tendrían que relegar o posponer la exposición de la palabra de Dios y la oración. Por ello es crucial que el diácono debe de velar por una relación saludable y buena, no solamente con su pastor, que es fundamental, sino con su iglesia. Si esto se hace, entonces, hermanos, se debe de considerar que hay una gran ganancia espiritual para la iglesia. No hay competidores, no hay rivales. Cuando uno sabe lo que tiene que hacer, hermanos, hay bendición que sobreabunda en la iglesia. Pastor, ¿de quién un diácono se debe inspirar? De la misma persona que tú y yo nos debemos de inspirar. Porque si hay uno y solo uno que vino para servir y no para ser servido, es Jesucristo. Él vino para servir. Él vino para dar su vida por otros. De Él debemos aprender. Él es el siervo de siervos por excelencia. Amigo, amiga, Él vino a servirte. ¿Y sabes cómo lo hizo? Lo hizo con su propia vida. No solamente a través de su existencia en esta tierra, ayudando, sanando, restaurando, aún resucitando muertos, sino que por último nos sirvió de una manera increíble. Nos sirvió ayudándonos con el gran problema en nuestras vidas que nos ha separado de Dios, el pecado. La Biblia dice que Él murió por nuestros pecados. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Lo hizo voluntariamente, lo hizo por amor, no lo hizo por obligación, lo hizo por obediencia a su Padre. En esa cruz, Él nos sirvió hasta la muerte, derramando toda su sangre y muriendo allí. Pagó la deuda de nuestro pecado y de nuestro castigo. Tuvo una muerte de infierno porque hasta sed tenía. Lo hizo por amor a ti. Pero también el Evangelio dice que fue sepultado, pero al tercer día resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Y Él está vivo. ¿Y sabe qué es lo más emocionante de todo? Él sigue sirviendo a su iglesia. ¿Cómo? Intercediendo día y noche delante del Padre por todos nosotros. ¿Cuántos pueden decirle gracias, Señor? Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Él es nuestro modelo por excelencia. Él es el modelo de servicio. La Biblia dice que al tercer día Él resucitó. Así que Él hizo lo que tenía que hacer. Murió por nuestros pecados y Él cumplió el encargo de su Padre. Ahora tienes que responder a lo que Él hizo por ti. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo de corazón y serás salvo. ¿Qué significa eso? Y si te arrepientes de tus pecados de todo corazón y pones tu fe, o sea, tu confianza solamente en Jesucristo como Salvador y Señor de tu alma, Él te dará la salvación que ya compró en la cruz del Calvario. La Biblia dice que serás salvo para siempre.
Y esa salvación nos produce en nosotros un querer de amarle cada día más y de servirle cada día más a Él. Y llevar el evangelio a otros que todavía no lo conocen. Él es nuestro modelo de servicio. Cada vez que usted se sienta cansado del camino, cada vez que usted sienta y diga, quizá lo estoy haciendo por gusto, cada vez que usted diga, Señor, ¿por qué tengo que seguir? Cada vez que usted diga, estoy cansado, ya son varios años, Señor, de lo que estoy haciendo, piense en la cruz, piense en Cristo, piense lo que Él hizo. Si Él lo dio todo, yo seguiré dando lo que tenga, con tal que otros le glorifiquen